Con la guerra envolviendo el mundo, las posibilidades de Estados Unidos de tener que entrar en un conflicto internacional una vez más es algo que podría mantenerte despierto por la noche. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que una de las mayores amenazas para los Estados Unidos proviene desde dentro del país? Esa amenaza es un tramo de agua de 3.780 kilómetros que atraviesa 10 estados americanos y es uno de los recursos naturales más importantes de los Estados Unidos, el río Mississippi. ¿Cómo podría este río vital ser una bomba de tiempo en lugar de una bendición? Respondemos a esa pregunta en este video, mientras explicamos por qué el Mississippi es el talón de Aquiles de América. América y su economía dependen del Mississippi. Es una de las autopistas arteriales fluviales de los Estados Unidos, con el Alto Mississippi solo viendo alrededor de 175 millones de toneladas de carga navegando por sus aguas anualmente, y eso no es todo. En 2019, todo el río transportó una asombrosa cantidad de 500 millones de toneladas cortas de exportaciones, importaciones y carga doméstica por año, convirtiéndolo en una parte clave de la conexión comercial que los Estados Unidos tiene con el resto del mundo. También es importante destacar que el comercio no es lo más importante que ofrece el Mississippi. También es invaluable para el sustento de los estadounidenses. Durante más de 2 siglos, la cuenca del Mississippi ha sido un foco de actividad agrícola, con las empresas que operan en la cuenca siendo responsables del 92% de las exportaciones agrícolas de América. Si bien eso es importante desde una perspectiva comercial, a nivel nacional, esa cuenca representa más de la mitad de todas las tierras agrícolas de América, con el río también alimentando una red de otros 250 ríos. En síntesis, esas aguas son esenciales para mantener a América operando. Pero como descubrirás en un momento, esas mismas aguas también podrían significar la ruina del país. El cambio climático ya ha causado un verdadero impacto en el río Mississippi y amenaza con hacer la vía fluvial aún más peligrosa en el futuro. Desde 1958, el cambio climático ha llevado a un aumento del 27% en las precipitaciones en el sureste de Estados Unidos, con gran parte de esa lluvia extra fluyendo directamente al Mississippi. Hay una tendencia clara hacia tormentas de lluvia más fuertes que afectan al río, según la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, o APA, y las inundaciones que resultan de este cambio climático amenazan con dejar a ciudades de Mississippi, como Vicksburg y Natchez, vulnerables a mayores inundaciones en el interior en el futuro. Ya vimos el impacto de esto en mayo de 2011. Durante ese mes, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio registró que el río subió a poco más de 54 pies, a menos de 2 pies del récord de todos los tiempos de alrededor de 56 pies, registrado en mayo de 1927. En esa inundación de 1927, el río alcanzó una anchura de casi 80 millas en algunas áreas de Vicksburg. Un dique falló, permitiendo que las aguas de inundación del río llegaran a pueblos a casi 96.56 kilómetros del lecho del río. Miles de hogares y negocios fueron destruidos, con los cultivos siendo anegados en el proceso. La inundación de 2011 superó la inundación de 1927 en términos de su cresta, con las aguas finalmente subiendo a alrededor de unos asombrosos 57 pies. Esos tipos de problemas solo se van a exacerbar a medida que el clima continúa calentándose. Y francamente, los Estados Unidos va a sufrir como resultado. En mayo de 2019, el Mississippi se inundó nuevamente, con Scientific American estimando el costo de los daños en $12.500 millones, aproximadamente equivalente a 1.000 millones en daños para cada una de las 12 principales ciudades que las inundaciones afectaron. Y eso está lejos de ser la única inundación del Mississippi que causa un enorme daño económico. Una inundación similar en 1993 costó a la nación $21.000 millones. Las inundaciones están aumentando en frecuencia. Entre 2014 y 2019, el río se inundó 4 veces, cada una con el potencial de causar miles de millones de dólares en daños. A medida que esa frecuencia aumenta, podemos esperar que las inundaciones del Mississippi se conviertan en un evento anual que destruye cultivos, perjudica a las empresas y obliga a innumerables reparaciones en las ciudades estadounidenses. Y eso ni siquiera es lo peor. Las sequías son igual de problemáticas para el Mississippi.
Los niveles de agua en la parte inferior del río han estado bajando desde julio de 2024, 8 pies por debajo de su promedio histórico. Combina estas inundaciones y sequías y obtienes una combinación letal con el potencial de destruir cultivos, destrozar negocios, arruinar la economía norteamericana y, en el peor de los casos, matar a miles de personas. La inundación del Mississippi de 1927 mató entre 250 y 1,000 personas, mientras desplazaba a 700,000 más. Pero se pone peor. El río Mississippi está gobernado por una serie de esclusas y estructuras de presas. Hay 29 de estas estructuras solo en el Alto Mississippi, con las esclusas y presas creando una escalera de agua que permite que las barcazas y los barcos de placer naveguen de manera segura por las aguas del río. Estas presas realmente están comenzando a envejecer. La mayoría se construyó entre 1930 y 1940, con ingenieros creyendo que durarían unos 50 años. Casi un siglo después de su construcción original, las presas siguen funcionando gracias a las reparaciones anuales de rutina del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más pueden resistir? Muchas de estas presas aún tienen partes originales que tienen más de 90 años. ¿Qué sucede si una de esas presas se rompe? Bueno, se suponía que el proyecto Upper Mississippi Lock 25, que debía agregar una nueva esclusa y presa al río, estaría completamente financiado. La última estimación en 2018 fue de alrededor de $730 millones, aunque parece que el proyecto necesitará al menos $332 millones adicionales para su finalización. Eso es poco más de 1,000 millones para una sola esclusa y presa. Ahora, imagina lo que sucede si las esclusas y presas de más de 90 años que actualmente contienen las aguas del Mississippi se derrumban. Una posibilidad muy fuerte, dada su edad y las décadas de negligencia en la financiación que ha ocurrido. Pero reemplazar todas las 29 esclusas y presas sumaría más de $30,000 millones, y eso asumiendo que el proyecto de la esclusa 25 no requiera más dinero. Este agujero negro financiero se agrava por lo que sucede cuando una presa se rompe, inundaciones catastróficas, ya que el agua se libera de repente de una vez. Cualquier centro de población aguas abajo del río estaría en riesgo de devastadores daños a la propiedad y al medio ambiente, junto con la pérdida de vidas. ¿Qué tan malos serían los efectos? Es desconocido, ya que ninguna de las presas del Mississippi se ha roto todavía. Esta avalancha de aguas de inundación también aceleraría la erosión de las orillas del Mississippi. Investigaciones realizadas en los años 1990 encontraron que las estelas producidas por lanchas motoras de alta potencia aceleraban la erosión natural de las orillas del río a una tasa de entre 2 y 14 pies por año. Imagina lo que podría hacer el agua que fluye rápidamente desde una presa destrozada. La mayoría de los 130 puentes que cruzan el río Mississippi estarían en riesgo, ya sea siendo consumidos por las aguas de la inundación y colapsando, o siendo dañados estructuralmente hasta el punto en que requieren costosas reparaciones. Los 500 millones de toneladas de comercio que fluyen a través del río cada año se reducirían a un goteo. Alrededor del 60% del grano de América simplemente no llegaría a donde necesita ir, creando el riesgo de hambruna. ¿Cómo podría empeorar aún más para el Mississippi? Bueno, podemos agregar hielo a la ecuación para crear otro riesgo, tanto para la economía estadounidense como para la vida de los marineros que tienen que desafiar el río. En enero de 2020, un atasco de hielo en el Mississippi causó inundaciones localizadas en Anoka y Champlin en Minnesota. Esto es un suceso raro para el río. Su gran anchura hace que los atascos de hielo sean menos frecuentes que en ríos más estrechos, más bajos y con más curvas. Pero aún así, este único atasco llevó a que el agua en la presa de la ciudad de Anoka se elevara y provocó la inundación del puente de la calle Ferry, así como de la senda peatonal. Pero si el Mississippi no es tan propenso a estos atascos, ¿por qué representarían un problema tan masivo? La respuesta es que no necesariamente son los atascos los que van a causar grandes problemas para el Mississippi, es el cambio climático que está derritiendo más de la cubierta de hielo del río. Los estudios sugieren que el Mississippi perderá la mayor parte de su cubierta de hielo si el cambio climático continúa al mismo ritmo que hoy. Y ya estamos viendo los efectos de este problema. El hielo está desapareciendo de las partes sur del río o se está helando antes de lo que solía hacerlo.
El derretimiento prematuro y acelerado del hielo puede contribuir a los atascos. En marzo de 2024, Wisconsin experimentó el invierno más cálido registrado, casi 10 grados más cálido que el promedio invernal de 3 meses de 18.5 grados para la región. El resultado fue una congelación profunda en enero de la parte del Mississippi que fluye a través del estado, seguida de un calentamiento rápido que obligó al hielo a flotar rápidamente río abajo. Flotar es la palabra clave aquí. El personal de conservación en Illinois, Iowa y Missouri informó que vieron tramos de hielo en forma de panqueque y flujos de hielo, ambos raros en esas secciones del río. Eso tiene el potencial de causar estragos en los horarios de envío, y las partes del río que normalmente no tienen que lidiar con el hielo pueden enfrentar niveles de agua elevados, que convierte al río Mississippi en el talón de Aquiles de Estados Unidos. La respuesta simple es que tanto comercio fluye a través del río, cualquier cambio en él amenaza un impacto económico y social serio. Las inundaciones son más frecuentes. La inundación de 2019 causó daños por valor de $12.500 millones, además de crear corrientes altas y el cierre de esclusas. Ambos afectaron el envío comercial. Añade las sequías en algunas partes del río y el terrible estado de sus esclusas y presas, y tienes un polvorín esperando explotar. Luego añade una buena dosis de cambio climático a la mezcla. Los atascos de hielo serán más frecuentes, ya que el hielo se derretirá más rápido y prematuramente. Todo esto suma a un río que tiene el potencial de costarle a los Estados Unidos miles de millones de dólares en los próximos años. ¿Pero qué opinas? Tal vez no lo estamos tomando demasiado en serio. ¿O hay cosas que pudimos haber omitido en el proceso? Déjanos saber tus pensamientos y comentarios abajo. Y como siempre, gracias por ver y cuídate allá afuera.